Señor, que nos das para poder reunirnos, Señor, como hermanos. Gracias por tu bondad tan grande, porque tú hablas en nuestros corazones y obras en nuestras vidas cada día, Señor. Tú siempre estás con nosotros. Gracias te damos, porque tú sabes qué es lo que cada uno necesita, Señor, a cada momento, y tu Espíritu camina con nosotros. Bendito sea, Señor. Te ruego que en esta noche, Señor, tú puedas hablar a cada uno de nuestros corazones, Señor. Que tu Espíritu hable, que tu Espíritu imparta fe, que imparta esa seguridad, Señor, de lo que es confiar en ti. Inspíranos, te ruego, Señor, a poder buscar tu rostro, a poder buscar conocerte, para que podamos reposar completamente en ti. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén y amén. El tema de esa tarde que el Señor puso en mi corazón para compartir con ustedes es confiando en Dios. Y nació en mi corazón por un libro que yo estaba leyendo, que se llama El Romance Divino. Que hubo una frase que me impactó mucho. Y esa frase dice: el lugar más santo es el lugar en el que confías en tu Señor en tu punto de mayor riesgo. Y a mí me impactó mucho, porque más o menos en ese tiempo me di cuenta de unas personas a quienes amaba mucho, personas con quienes crecí en el Señor y que en algún tiempo fueron de inspiración para mí en mi caminata cristiana, que habían decidido, así como nosotros, ¿verdad? En aquel tiempo nosotros nos sentíamos como los únicos, así en Elías, los únicos que habían decidido guardarse hasta el matrimonio, ¿verdad? Y cuando yo conocí a este montón de gente que había tomado la misma decisión, para mí fue como que no somos tan raros, ¿verdad? Pero luego, más o menos en ese tiempo, cuando yo estaba leyendo ese libro, me di cuenta de varias personas de ese grupo que habían llegado a cierta edad y como que se cansaron de esperar. Se fueron de las iglesias en las que habían crecido, cambiaron muchas creencias, bajaron muchos de sus estándares y la mayoría se casaron. Encontraron, ¿verdad? Y se casaron. Pero saltándose muchas de las cosas que ellos sabían, en las que habían creído y habían confiado y habían esperado cuando eran jóvenes. Y me dolió tanto en mi corazón ver eso, porque yo dije, solo un poquito más quizá le faltaba para que el Señor se mostrara fiel a sus vidas. Entonces yo empecé a hablar con el Señor acerca de esto. Y de esa conversación, de ese proceso, fue que salió este mensaje. Porque muchos confían en Dios siempre y cuando lo estén en problemas. Pero la Biblia nos dice en Isaías 26:4, confiad en Jehová perpetuamente. Ahí nos dice que nuestra confianza debe estar en Dios siempre, en las buenas y en las malas. No hay ningún momento en el que deberíamos dejar de confiar en Dios. Y es fácil confiar que Dios es mi proveedor cuando tengo trabajo. Es fácil confiarle a Dios a mis hijos cuando ellos están sanos. Yo no tengo hijos, pero ¿me entienden? Para un soltero también es fácil confiarle a Dios su futuro si ya está comprometido. Es fácil. Pero realmente la verdadera confianza se demuestra y se prueba en el punto de tu mayor riesgo. Cuando hay más posibilidades de fallar, cuando hay más posibilidades de perder, cuando hay mayor incertidumbre, ahí es donde se prueba la confianza en Dios. Yo conozco a alguien que había decidido desde muy pequeña guardarse hasta el matrimonio y que Dios fuera quien le diera a la persona con la que se iba a casar. Y esperó en Dios. Y se casó como a los 50 y tantos años. Y yo cuando oí ese testimonio dije, wow, qué tremendo, qué testimonio, cómo es
¿Cómo pudo, verdad? Y fue algo que yo admiraba mucho. Y de hecho, sí. Yo oí también muchos de los pastores de Sion que la mayoría de ellos se casaron mayores, después de los 40 años. Y yo decía, Señor, ¿por qué es que casi, no todos, porque hay gente que se casó rápido, pero un montón de los maestros de Sion se casaron viejos? Y definitivamente le dije al Señor, yo quiero ser así. Y esa es la razón por la que estoy soltera todavía. Pero esa admiración siempre estaba en mi corazón. Señor, ¿cómo puede ser tan lindo que alguien pueda estar tranquilo, puede estar confiado en ti, a tal punto que puedan hasta llegar a los 50 años y no dudar? Y yo le dije, Señor, yo quiero eso. Y de hecho, con mi hermano siempre molestamos a mis papás, porque ellos de chiquitos nos enseñaron, ¿verdad?, a guardarnos, a esperar en el Señor. Y nosotros, ustedes ni saben lo que es esperar en el Señor, porque se conocieron a los 18 años. Y a los 20 años, mi papá tenía 20 y mi mamá 21 cuando se casaron. Y siempre los molestamos nosotros, esperar. Eso no es esperar. Pero de hecho, eso siempre ha estado en mi corazón. Y yo le he dicho, Señor, qué testimonio más lindo, qué testimonio más grande, el poder estar tan reposado en ti. Y no solamente en el área del matrimonio, realmente hay muchas áreas en las que nosotros podemos demostrar esa confianza en Dios. Pero entre más difícil sea, no me malentiendan, no estoy diciendo que solo los que esperan hasta los 40 van a tener matrimonios ungidos, no. Yo creo que el Señor, ese era el tiempo para mis papás de casarse en el plan del Señor. Y muchas otras personas que se han casado jóvenes también. Pero sí admiraba algo de esas personas que podían llegar a esas edades y seguir fieles, ¿verdad? Yo decía, qué testimonio más lindo en el cielo, ¿verdad? Es decir, sí llegó, ¿verdad? Llegó, logró esperar en el Señor y confiar en Él. Y yo llegué a un punto donde, pidiéndole al Señor eso, porque eso fue ya hace bastantes años cuando yo le estaba pidiendo eso al Señor. Yo quiero ser así, yo quiero aprender a confiar así en ti. Y el Señor me llevó por un proceso y Él, por su bendita gracia, lo hizo en mi vida. Pasé por varias etapas en las que me fue enseñando poquito a poquito a confiar en Él. Pero llegué a un punto donde yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué es para ahora a mí tan fácil confiarte esta área en mi vida? Porque aún si no me casara, yo estoy tranquila, estoy reposada en ti, estoy feliz. Pero en un tiempo no fue así. Y mi pregunta esa era, porque he visto otras personas que han luchado con esa área. Yo le decía, Señor, yo quisiera tener la forma de poder ayudarles y decirles si se puede, pero decirles, ayudarles, ¿cómo poder llegar a ese punto? Y el Señor me empezó a abrir la mente de cómo me había llegado así, porque yo no sabía, yo simplemente sentía y entendía y sabía que yo estaba completamente tranquila en mi estado y confiando en el Señor, pero no sabía cómo me había llevado a eso el Señor. Y el Señor me mostró que fue un proceso muy gradual a través de muchos años, pero un proceso que es posible y que es algo que Él hace, y que si lo hizo conmigo, lo puede hacer con cualquiera de sus hijos. Me gustaría primero empezar a hablar acerca de qué es confiar. Según el diccionario, confiar es dejar algo al cuidado de alguien. Mi definición, me gustaría decirlo de la siguiente manera. Confiar en Dios es el reposo de dejarle a Él el cuidado de cualquier área de mi vida. Es el reposo de dejarle a Él el cuidado de cualquier área de mi vida. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Este versículo nos revela que la paz es el resultado de confiar.
Entonces realmente es muy fácil saber si confiamos en Dios. Si en nuestra vida, en cualquier área, no hay paz, eso simplemente significa que en esa área no hay confianza. ¿Sí? Entonces es muy fácil, un buen examen para descubrir, es como un síntoma, como aquí en la keto, ¿verdad? Nosotros de todo nos ha pasado, y me duele la cabeza y buscamos ahí y le dice, le duele la cabeza, tome magnesio o sal, ya ni me acuerdo qué era. Me están dando calambres, tome potasio. Así, igual es la paz para nosotros o la ansiedad. La ansiedad y la aflicción son simplemente síntomas de nuestra falta de confianza en Dios. Y como les mencionaba, esto puede ser aplicado en cualquier área. Si yo no tengo paz en mi trabajo, si yo no tengo paz de mi provisión, de mi salud, de lo que sea, eso significa que en esa área yo no se la he dado a Dios, no se la he dado para que la cuide, no confío en Él. Así que confiar es simplemente creer en la habilidad de otro para ayudarme. Eso es lo que hacemos. Y no es algo sobrenatural, algo que vamos a decir que va a venir del cielo como una gran cosa especial. No, nosotros confiamos en los doctores cuando vamos a una cita, ¿no? Confiamos en una inyección cuando los padres vacunan a sus hijos. Confiamos en muchas cosas, no porque sean algo sobrenatural. Si no creyéramos que en el hospital pueden salvar nuestra vida, entonces en un accidente no iríamos al hospital. Así de simple. Y es fácil para nosotros cuando vemos, curioso realmente, porque sabemos que una persona ha estudiado X cantidad de años, tiene tantos años de experiencia siendo en su área de medicina, entonces confiamos en esa persona cuando nos dice, tienes que tomar esto, tienes que hacer esto. Tranquilo. Pero se nos es tan difícil confiar en Dios muchas veces. Y realmente es un tanto ilógico el que hemos decidido poner nuestra confianza en tantas cosas de esa tierra con gente tan propensa a errar y en Dios nos cuesta confiar. Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El siguiente versículo dice, por tanto os digo, o sea que Jesús viene, nos está diciendo, no puedes servir a Dios y a las riquezas. Entonces, porque no puedes servir a Dios y a las riquezas, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Versículo 31 al 33. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí el Señor Jesús nos está revelando la diferencia de servir a Dios y servir a las riquezas. No significa que servir al dinero es trabajar. No, la misma Biblia dice que el que no trabaja, bueno, es que no coma. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que servir al dinero es buscar saciar nuestras necesidades por medio del dinero. ¿Sí? Eso es lo que el Señor está diciendo, poner nuestra confianza para suplir todo lo que necesitamos en el dinero, en nuestro trabajo, en lo que sea. Eso es servir a las riquezas. Es como tener un carro cuyo combustible es gasolina y otro que es diésel. Simplemente ellos funcionan por cuando se les pone ese tipo de combustible, o como un cuerpo que saca su energía de los carbohidratos y otro que la saca de las grasas. Aquí estamos haciéndole anuncio a la aceto. Así es también en la vida espiritual. Si la provisión de nuestras necesidades fuera nuestra energía, por decirlo así, una viene a través del dinero y la otra viene a través de buscar a Dios.
es tan completamente diferente que en el mundo. Y de hecho por eso dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Porque si nos ponemos a pensar, realmente ellos no tienen forma de suplir sus necesidades si no es a través del dinero. De eso dependen. Ellos buscan su seguridad y todo lo que necesitan a través del dinero. Pero nosotros no. Nosotros no dependemos del dinero, no dependemos de un trabajo, dependemos de Dios. Y eso es lo precioso, porque podemos confiar que simplemente si buscamos al Señor primero, no importa en dónde estemos, Él cuidará de nosotros. Pero a veces en nuestra búsqueda de confiar en Dios hay ciertos obstáculos que tenemos que enfrentar. Y uno de ellos, y siento yo que uno de los más difíciles, es la incertidumbre. No sabemos nada. Es fácil para uno después, como dice en inglés, hindsight, ver hacia atrás y decir, ay, si yo hubiera sabido que esto me iba a pasar, entonces hubiera hecho esto bien tranquilo. Pero el problema es que no sabemos. Y esa incertidumbre es lo que a veces nos ata. Otro obstáculo es el tiempo. Que realmente va de la mano con la incertidumbre. ¿Cuánto tiempo voy a tener que esperar para poder recibir el resultado que yo anhelo? Y si nos damos cuenta, este fue el obstáculo al que se enfrentaron Abraham y Sara. Ya habían pasado varios años desde que Dios les dio la promesa y nada había pasado. Y Sara estaba haciéndose cada vez más vieja. Y le entró esa angustia. Eso no va a ser realidad si no hacemos algo. Y entonces le dijo a Abraham, ve y toma a Agar y tengamos de ella un hijo. Pero ese no era lo que Dios quería. Y ese es el peligro del que tenemos que cuidarnos, porque la incertidumbre y el querer tener lo que anhelamos antes de tiempo pueden llevarnos a ser ismaeles, que después simplemente van a ser un dolor de cabeza para nosotros y nuestra descendencia. ¿Cuál es la solución entonces contra la incertidumbre? Contra el no saber cuándo Dios va a responder. Yo creo que la solución está en escudriñar y conocer a Dios. Porque no se puede confiar en un desconocido, ¿verdad? A veces uno puede dejarle a sus hijos, a los abuelos o a los tíos, porque confía en ellos. Si sabes que tu hermano ama a tus hijos, entonces no te cuesta decirle, míramelos esa tarde. O piensen en un valet parking. Vas a un restaurante, ¿verdad? Un hotel quizá. Y te ofrece ahí un muchacho con saco que te puede ir a parquear el carro. Entonces tú tranquilo, le das las llaves de tu carro, te lo va a parquear. Todo bien. Pero imagínense en el centro. Ustedes quieren ir a comprar y llega alguien y les dice, mire, yo soy valet parking, le ofrezco valet parking, deme las llaves y yo le parqueo su carro. ¿Quién le daría las llaves de su carro? Nadie lo haría. Y realmente eso depende mucho de la reputación que conozcamos acerca de esta persona. En ese lugar uno sabe que es un lugar de renombre, ¿verdad? Que ellos están trabajando así, uno puede confiar en ellos y entregarles las llaves. Pero no se puede confiar en alguien de quien no tenemos ninguna referencia. Puede ser que ande alguien en el mismo centro también vestido con saco, con corbata y la persona bien presentable y te diga lo mismo y tú, mira, lo siento, ¿verdad? Pareces una persona, no sé, ¿verdad? Pareces confiable de vista, pero no te conozco. No puedo confiarte en mi carro. Y ese es muchas veces el problema de muchos cristianos y por la razón por la que no pueden confiar en Dios. Y el Salmo 9:10 nos confirma esto. Dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre,
por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Imagínense, en ti confiarán los que conocen su nombre. ¿Quiénes son los que van a confiar en Dios? Los que conocen su nombre. Es imposible confiar en Dios si no lo conocemos. Entonces, en ese caso de la incertidumbre, ¿qué tenemos que conocer acerca de Dios? Yo creo que una de las cosas que podemos buscar, escudriñar acerca de Dios es su fidelidad. Y de hecho fue una de las cosas que Dios, en mi proceso de llevarme a confiar completamente en Él, que me enseñó. Primero era creer que Él pensaba bien para mí. Luego fue creer que Él podía hacerlo. Luego fue creer que Él quería hacerlo. Y luego fue llegar al punto de decir, aunque no lo haga, como dijo Job, aunque me matare, en Él esperaré. En inglés dicen, Él confiaré. Es otro nivel. Pero Josué 21:45 dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Y esas son las cosas que tenemos que pensar acerca de Dios y buscar conocer acerca de Dios. Tito 1:2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Hebreos 6:16 al 17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y número 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Ahora ese no es un conocimiento de simplemente leer un versículo y yo ya conozco que Dios es así, porque todo ese conocimiento lo tenemos en nuestra mente. Nosotros sabemos que Dios es fiel, sabemos que no hay palabra que encontremos en las Escrituras que caiga a tierra sin ser cumplida. Lo conocemos aquí, pero para poder llegar a conocerlo verdaderamente como una convicción en nuestro corazón, es necesario escudriñar al Señor y buscar y decirle, Señor, haz real este versículo para mí, que yo pueda verdaderamente conocer por experiencia que tú eres así. Me gustaría que leyéramos el Salmo 104, pero lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y quiero que se pongan a pensar en quién confiamos, en quién nos dice la Biblia que confiemos. ¿Quién es este Dios, este Señor, en quien el Señor nos está pidiendo que pongamos nuestra confianza? Dice, que todo lo que soy, alabe al Señor. Oh Señor mi Dios, eres grandioso. Te has vestido de honor y de majestad. Te has envuelto en tu manto de luz. Despliegas las cortinas de estrellas de los cielos. Colocas las vigas de tu hogar en las nubes de lluvia. Haces de las nubes tu carro de guerra. Cabalgas sobre las alas del viento. Los vientos son tus mensajeros. Las llamas de fuego tus sirvientes. Colocaste el mundo sobre sus cimientos. Así jamás se removerá. Vestiste a la tierra con torrentes de agua, agua que cubrió aún a las montañas. A tu orden el agua huyó, al sonido de tu trueno salió corriendo. Y aquí sigue hablando de la grandeza de nuestro Dios. Ese es el Dios en el que la Biblia nos pide que confiemos. No es como un jovencito en el centro vestido con saco de quien no sabemos absolutamente nada. Es alguien que ha creado todo, que te hizo a ti, que me hizo a mí, que nunca ha fallado. Salmo 37:25 dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Ya a veces
digo, Señor, ¿por qué es que en la edad donde uno es más dundo, es la edad donde se tiene que tomar las decisiones más importantes de la vida? ¿Cómo? ¿Por qué no sé, se movieron un poco, verdad? Para las cosas, para que le madure a uno la cabeza. Porque yo me he dado cuenta que a medida que más crezco, más cuenta me doy de la falta de sabiduría que he tenido siempre antes. Y es increíble. Y mi mamá siempre nos dice, no, cuando llegó a los 40, no, los 40 es una gloria tan linda. Luego llegó a los 50, no, los 50. Y así me siento yo con cada año que voy creciendo. Y digo, no, es que uno no madura hasta los 22. Y, uy, no madura hasta los 25. No, hasta los 20. Y así voy. Porque de verdad uno se da cuenta de lo falto que es de entendimiento. Y aquí tenemos a un hombre ya viejo, que ha pasado por muchas cosas, que dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Por eso a mí me bendijo mucho una vez cuando Pastor Bailey dijo, imagínense, si se pudiera, dice, agarrar el cerebro de un viejo y toda su experiencia con el Señor, ¿verdad?, y ponerlo en un joven, sería tan glorioso. Y yo le dije al Señor, yo quisiera tener ese cerebro, porque no quiero cometer tantos errores y aprender por mi propio pellejo, darme duro para entender. Y el Señor me dijo, se puede, eso se llama obediencia. Hace todo lo que el viejo dice que tenés que hacer, aunque no lo entendas. Y entonces vas a experimentar todo lo que el viejo experimentó. Eso era extra. Pero el punto aquí es que este hombre había crecido tanto y había visto tanto. Y yo siento que eso fue una de las cosas que le doy tantas gracias al Señor. Porque mis papás, por ser pastores, han aconsejado a tanta gente de tantas diferentes vidas, tantas diferentes decisiones que se han tomado. Y ellos siempre se tomaban el cuidado de contarnos. Una persona hizo esto y esto y esto, y muchas veces no nos decían nombres. En otras personas nos dábamos cuenta porque no se podía no darse cuenta, pero otras simplemente nos decían, hubo una persona que hizo eso, esto y esto, era así, así, así. Y después de tantas historias, a través de tantos años de ver el resultado de las decisiones, para mí era tan obvio ver lo inteligente que era obedecer a Dios. Y confiar en Dios era mucho más inteligente. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Yo de chiquita, mi sueño, así, lo que yo decía, yo quiero ser cuando sea grande, era ser cobradora de súper. Para mí, cuando esa cosita pasaba, le decía tit, yo era feliz. Yo decía, eso quiero ser yo cuando sea grande. Y por eso cuando abrieron el Tin Marín, yo fui feliz. Pero después se arruinó el PIP. Pero ese era mi sueño de chiquita. Por eso ando comprando yo esas pistolitas de pan. Y fue tan chistoso ahora para mí verlo atrás. Después otro tiempo de mi vida dije, quiero ser diseñadora gráfica. Pero mis gustos iban cambiando tanto que yo digo, gracias a Dios que el Señor no nos hace caso. Porque si fuera lo que yo dije en algún tiempo que sería, miren, no sé cómo estaría ahorita. Pero ni siquiera nosotros sabemos qué queremos. Pero Dios sí, porque Él ya estuvo en el final y ya estuvo en el principio. Él ya sabe qué es verdaderamente, cuál es el fin que esperamos, porque Él ya nos vio en ese fin, regocijándonos por haber guardado sus mandamientos. Yo creo que lo más sabio es ponernos a pensar en eso, que Dios sabe
Él conoce, Él ya lo vio. No tenemos que vivir en esa incertidumbre, decir, no sé si me va a ir bien, no sé si hacer eso o aquello, porque Dios ya sabe, Él ya estuvo allá. ¿Qué confianza más grande podemos tener en Él? Porque Él sabe que es lo mejor para nosotros y sus pensamientos para nosotros son de paz y no de mal. Y si aprendemos verdaderamente a agarrarnos de esa palabra, a creerle al Señor, yo creo que eso nos liberaría mucho. Porque el dinero se acaba, puede ser robado, se puede perder, los amigos mueren. Nuestra fuerza nos puede fallar, nuestra salud nos puede fallar, pero Dios es eterno y Él no cambia. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No tenemos que preocuparnos que el Señor de repente va a decir, ¿sabes qué? No, ya no me gusta ese camino para esa persona, mejor cambiémoslo, y que nos va a tener así de una cosa para otra sin propósito. No, Él ya tiene un plan desde antes de crear el universo. Él ya tenía un plan para ti y es el mismo. Él sigue siendo el mismo y Él no ha cambiado. Salmo 25:3 dice, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelen sin causa. No tenemos razón por la cual rebelarnos. Pero si confiamos en el Señor, si esperamos en Él, no seremos confundidos. Yo creo que es falto de entendimiento basar nuestro futuro en el pasado que no sabemos, o en el presente porque no sabemos nada. Mucho más sabio basar nuestro futuro, nuestras decisiones, en el fin de nuestras vidas. Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Imagínense qué confianza más preciosa podemos tener. Todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas que el Señor permita para nuestra vida ayudan a bien. Ay, es tan precioso realmente poder reposar. Por eso les digo, para mí la confianza en Dios es el reposo de entregarle a Dios algo y saber que lo va a cuidar. Otro obstáculo puede ser nuestra propia prudencia, nuestro razonamiento, porque a veces en la vida espiritual 1 más 1 no es 2. A veces 1 más 1 es 10,000. Las cosas espirituales son diferentes, no podemos razonarlas. Y si tratamos de razonarlas, vamos a quedar bien perdidos. Estoy estudiando historia de la iglesia en la maestría y ahí él habla como los iluminados, ¿verdad? Ellos todo lo querían explicar. Entonces cuando pasó, no me acuerdo quién era, un predicador con quien se levantó un avivamiento, decían, él hipnotiza a la gente con su voz. Por eso es que entonces el Señor hacía otro avivamiento de otra forma completamente diferente y siempre estaban buscando explicar por qué y cómo se había movido Dios. No se puede explicar lo sobrenatural. Entonces, si tratamos de confiar en nuestra propia prudencia, en lo que nosotros sabemos, estamos confiando en un barco que tiene hoyo. Proverbios 3 del 5 al 6, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y Proverbios 28:26, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Hubo un hombre que era hijo de Dios y un día se le quemó la casa, completamente. Se le quemó su casa y todo lo que él tenía. Y él estaba afuera viendo su casa saliendo en llamas. Y dice que él se paró y él dijo, para esto fui preparado. Porque él había tenido muchas experiencias con el Señor y él estaba tranquilo, viendo todo, perdiendo todo.
pero él estaba tranquilo porque él confiaba en Dios. El Salmo 112:7 dice: no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Imagínense qué paz. No importa lo que pase, cuál desastre venga, podemos estar reposados, tranquilos, porque sabemos que Dios tiene el control. Pero eso no viene de la noche a la mañana. No viene por desearlo. Viene por conocer a Dios. Otra herramienta que nos puede servir en nuestro proceso para llegar a confiar en Dios es meditar en Dios. Proverbios 27:5 dice: mejor es represión manifiesta que amor oculto. Eso significa que puedo yo estar haciendo grandes cosas para mostrarle el amor a mis amigos, pero si ellos nunca se dan cuenta, eso nunca va a alimentar nuestra relación. Nunca. Y algo así es lo que pasa cuando nosotros no meditamos en lo que Dios hace por nosotros. Porque el Señor, dice la Biblia, que sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Cuántos años tenemos de vida? ¿Cuántos días hemos vivido? ¿Cuántas veces hemos experimentado la misericordia de Dios? Y muchas veces ni siquiera sabemos cómo. Las acciones de amor que no se ven no edifican una relación. Salmo 106:12 dice: bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Y ese fue el problema del pueblo de Israel. Rápido olvidaron lo que Dios había hecho. Y la única forma en la que podemos no olvidar es tener tiempos para meditar. Miren, pónganse a investigar en la ciencia cuál es la probabilidad que ustedes hayan nacido, que no les haya dado una enfermedad de una plaga que como dicen: no, a mí no me dio Zika, soy leyenda. ¿Cuáles son las posibilidades de que, yo no sé, que no podamos respirar, que yo no sé, que nos enfermemos, nos dé un paro al corazón, cualquier cosa? Que funcionen todas nuestras células, todos nuestros órganos como tienen que funcionar cuando nosotros ni siquiera sabemos qué rayos está pasando ahí adentro. ¿Se pueden imaginar si nuestra sobrevivencia dependiera de que nosotros mandemos todas las señales y las órdenes a nuestro cuerpo para que haga lo que tiene que hacer? Pero no, Dios es tan misericordioso que aun cuando estamos dormidos no se nos olvida respirar, pero porque Él nos ha dado su misericordia. Entonces es una clave muy bonita esa, meditar, y no solo en tu vida sino también en la de otros. Pensar en lo bueno y en lo malo. A veces se aprende mejor de los errores que de lo que uno aprende de las cosas que la gente hace bien, porque a veces no sabemos por qué han recibido tanta bendición, pero los errores a veces es más fácil identificar porque a la persona le fue como le fue. Pero eso, meditar, yo siento que esa fue la bendición para mí, de que mis padres me compartieran tantas historias de tanta diferente gente, porque con cada una de ellas yo adquiría sabiduría. Otra herramienta es la práctica. Practicar la confianza. No se puede llegar a ser experto en algo sin practicar. Hudson Taylor es un gran ejemplo para mí en esto. Él recibió de joven un llamado de que él tenía que ir a la China. Entonces él dijo: tengo que ir a la China, me voy a preparar para ir a la China. Empezó a levantarse todos los días a las 5 de la mañana para estudiar latín, estudiar griego y estudiar hebreo. Era muy enfermizo, muy frágil en su salud. Entonces todas las mañanitas salía a hacer ejercicio afuera en el frío, y la mamá le decía: te va a dar pulmonía. Pero él hacía ejercicio de afuera porque él decía: tengo que fortalecer mi cuerpo para poder ir a la China. Se deshizo de su cama y empezó a dormir en tablas, porque dijo: en la China yo no voy a tener comodidades. Luego le regalaron una Biblia china, en mandarín, y para aprender, él agarró la Biblia en inglés, la Biblia en mandarín, y buscaba, por ejemplo, un versículo que dijera sangre en inglés, o iba a la cita al chino, luego buscaba otro que dijera sangre en inglés, y lo buscaba también el chino, y si estaba en los dos versículos, eso era sangre. Entonces así empezó él a aprender mandarín. Estudió la historia de China. Luego tuvo un jefe que era súper olvidadizo y se le olvidaba pagarle. Entonces él dijo: yo no le voy a recordar,
El jefe le decía, era un doctor, acordame, solo acordame, yo te pago. Era bien buena gente el doctor, pero se le olvidaba muy fácil. Él decía, acordame, yo te pago. Y él dijo, no, esta es una oportunidad para practicar mi confianza en Dios. Yo no le voy a acordar, voy a orar. Y cuando llegaba su tiempo para que le dieran su salario y el doctor, él empezaba a orar, Señor, recuérdale. Y el Señor le recordaba. Empezó a comer avena y una manzana y un pan compraba, partía el pan a la mitad y la manzana y se comió un pedazo en la mañana y otro en la tarde. Y luego le dio malaria, casi se muere, pero no se murió. Cuando se iba para la China, salió la oportunidad, él dijo, me voy. Y iba así, con 3 cartas nada más de recomendación para que lo recibieran allá. Y resulta que cuando llegó, una persona de esas cartas había muerto, la otra se había regresado a Estados Unidos y la otra se había ido a otro país, a otra ciudad. ¿Se pueden imaginar ese hombre ahí? Miren, yo le digo, Señor, he aprendido a confiar en ciertas cosas, pero si me mandas así, yo chivo. Pero este hombre estaba tan entrenado a confiar en Dios que esas cosas eran simplemente otra aventura. Pero uno nunca llega a ese punto, a poder irse a la China sin conocer absolutamente a nadie. Tranquilo, confiando en Dios, si primero no empieza a orar para que el jefe se le recuerde de pagarle. Hay pasos, hay prácticas. Pregúntale al Señor, ¿cómo quieres que practiques la confianza? Pueden ser en cosas sencillas. Señor, estos zapatos se me están arruinando y no tengo para comprarlos, que me duren hasta, qué sé yo. Yo no sé qué te va a poner el Señor, porque todos tenemos necesidades diferentes, pero empieza a practicar la confianza en Dios. Y por último, Isaías 26:3. Otra clave para poder aprender a confiar en el Señor es nuestros pensamientos. Dice la Biblia, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando vengan dudas a nuestro corazón, cuando vengan esos anhelos, nuestros pensamientos, debemos regresarlos a la fidelidad de Dios, regresarlos a meditar que Él sigue siendo bueno. Aunque te sientas como te sientas, sus sentimientos no definen quién es Dios, no definen que Él haya dejado de ser fiel. Él sigue siendo bueno, Él sigue siendo fiel. Y si permanecemos, vamos a ver su poder, vamos a ver su gloria. Y esa es la cosa, es que solo los que permanecen hasta el fin, solo los que pasan ese tiempo, van a ver la gracia de Dios en sus vidas, van a ver a Dios respondiendo. Así que eso les animo a practicar la confianza en el Señor. Él lo puede hacer en nuestras vidas, Él es poderoso. A escudriñarlo y a buscar conocerlo. Señor, yo quiero tener esa convicción de que tú eres fiel. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por ser tan bueno, Señor, porque tú eres nuestra roca en quien podemos confiar, Señor, en quien podemos edificar toda nuestra vida y estar seguros que no caeremos. Gracias te damos por esa bondad tan preciosa, Señor. Bendito seas. Te ruego que en cada uno de nosotros, Señor, hagas crecer ese depósito, Señor, de la fe. Que hagas crecer nuestra confianza en ti, Señor. Y que podamos verdaderamente reposar, tener paz, que no haya ansiedad ni aflicción en nuestro corazón, sino que podamos estar reposados en ti, Señor. Gracias te damos por tu palabra y por tus promesas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.